Bueno, pues volvimos con la segunda parte. Eh, Creo que pasó más de un minuto, no sé realmente, pero estoy esperando igual que todos recarguen su página, nada más tienen que recargar la página y volver a entrar. Igual voy a ir despacio con lo que ya expliqué para que se vuelva a entender. Si es que no se entendió o para que quede claro si es que no quedó muy claro. Estamos analizando los primeros dos versículos de este pasaje que les di al inicio, de Lucas 10, 38 al 42. Analizamos el 38 y el 39. El 38 representa el estado bajo y normal de conciencia que la mayoría de los seres humanos tienen, en donde no logran vivir bajo el propósito divino y viven bajo un libre albedrío, que es algo que en realidad obscurece el propósito. Porque cuando el ser humano entiende cuál es su propósito, entonces no tiene libre albedrío, sino tiene su propósito. O sea, sabe cuál es su tarea, sabe cuál es su trabajo, sabe lo que debe hacer. El versículo 39 tiene que ver con ese estado de conciencia elevado que se alcanza cuando se entendió que toda la profundidad de lo que es la luz de la enseñanza del maestro, quieras llamarlo Torah o palabra del bendito sea o como lo quieras llamar, es cuando ya ese estado inicial se logró superar a través de que todo está en nuestro interior y que ahí está la vida, ahí está la luz, ahí está la paz del Maestro, ahí está la paz de nuestro Padre, el bendito sea. Es ese estado que Miriam nos muestra como un estado elevado, como bien les había dicho, es la excelente y excelsa vida de la luz se presenta cuando la abundancia y el sustento del maestro, fíjense, la abundancia y el sustento del maestro, ¿qué tiene que ver? Abundancia y sustento tiene que ver con su sabiduría, tiene que ver con su conocimiento, tiene que ver con su revelación. Es cuando esta abundancia y este sustento del maestro se manifiestan en nuestro interior. A eso se le conoce en los mundos superiores como la luz de la vida. La luz de la vida. Entonces, cuando se alcanzó ese estado elevado de conciencia titulado la luz de la vida, es decir, Or LaHaim, por eso fíjense, y esto no es que lo estoy como preparando y haciéndolo ver como que tenga que cuadrar con otras escrituras. Esto salió porque fue analizado así con cada una de las palabras en hebreo que estaban. Pero hay un versículo que, si no mal estoy, es Lucas 2:32, que es cuando se le profetiza a Yeshua que él sería luz a las naciones, Or LaGoim, que es lo mismo que decir Or LaHaim, o sea, luz de la vida. O sea, que cuando Lucas 2:32 está hablando de que Yeshua es Or LaHaim, la luz de la vida, perdón, Or LaGoim, la luz de las naciones, está diciendo que es lo mismo que Or LaHaim, la luz de la vida. Está hablando de un estado de conciencia, que Yeshua es el modelo que nosotros debemos de seguir para hacer esa luz. Y es más, ya somos la luz. Lo que pasa es que nos enseñaron a que solamente Él es la luz. Pero Él mismo lo dijo, ustedes son la luz. Ustedes son la luz del mundo. Vivan como hijos de la luz porque ustedes son hijos de la luz. Entonces, fíjense cómo todo esto tiene una correspondencia. Cuando tú alcances entonces ese estado como el estado de la luz de la vida, ese estado elevado de conciencia, entonces no habrá nada oculto para ti y eso será el entendimiento total de cómo funcionan los mundos superiores. ¿Ok? Entonces, al haber explicándote estos versículos 38 y 39, entonces vas a poder entender muy fácil los versículos 40, 41 y 42. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ese es el versículo 40. Y acercándose dijo,
Señor, bueno, acá le voy a quitar la palabra Señor, le dijo, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, como bien dije, estaba en un estado bajo de conciencia. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41, respondió el maestro y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, porque sigues teniendo una libre elección, o sea, sigues viviendo un libre albedrío. Estás fuera de tu propósito porque no lo has encontrado, entonces estás afanada con muchas cosas. Entonces fíjense la diferencia entre un estado bajo y un estado alto. Y el versículo 42 dice lo siguiente, pero solo una cosa es necesaria, dice el maestro, y Miriam ha escogido la buena parte. Acá no es que Miriam como tal la escogió como un libre albedrío, sino que Miriam tomó su propósito, la cual ha sido la buena parte y la cual no le será quitada. Es decir, tu propósito, dice Yeshua, nunca te será quitado, pero tienes que saber cuál es tu propósito y cuando encuentres tu propósito, entonces vas a saber qué hacer y entonces nunca te será quitado nada. Y ahí está lo que explicaba, ¿no? A los que tienen más, más se les da, y a los que menos tienen, hasta se les quitará. ¿Por qué? No tiene que ver con que, la gente entiende como que Dios es malo y entonces, tú que eres pobre, pues más pobre te voy a dejar, tú que eres rico, pues más rico te voy a hacer, ¿no? Sino que tiene que ver con el saber cuál es el propósito. Es decir, si tú sabes cuál es tu propósito, todas las cosas se te van a ir dando porque estás encaminado en el propósito correcto. Pero cuando estás fuera de ese propósito, aún lo que tienes se te quita porque estás fuera del propósito, no estás en tu propósito, entonces estás afanado, estás haciendo elecciones que están fuera de tu propósito. Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos esto. ¿Ok? Entonces, ya estamos casi terminando, siempre digo estamos casi terminando y nunca termino, porque siempre hay algo que explicar. Mi escrito o la clase que hice pues ya sí terminó en mi cuaderno, pero tengo que hablarles de otra cosa que va relacionada a esto y que está en otro pasaje de este libro cabalístico que es Juan, capítulo número 6. Juan capítulo número 6, a partir del versículo 60. Y quiero hablar de esto porque va en relación a estar a los pies del maestro. Estar a los pies del maestro es entrar en ese mundo superior, es entrar en ese ambiente espiritual elevado, en donde realmente existe o hay o está el amor. El verdadero amor, no el amor de este mundo que si te doy me das, si me das te doy. Eso no es amor, eso es hacer algo para mi propio beneficio, no para el otro. Y esto es para hacer una reflexión entre todos, los que me están escuchando, los que van a escuchar este audio y los que seguirán estudiando a través de estos podcasts. Vivimos una vida muy acelerada en este pleno siglo XXI, con un montón de cosas, esperando que siempre recibir algo de parte de los demás. Estamos esperando siempre tener. Y no digo que esté mal el querer tener o el querer recibir. ¿Qué es lo que explica la Kabbalah acerca de lo que es el egoísmo? El egoísmo tiene que ver con obtener lo que yo quiero a cuesta de los demás. Es decir, uso a los demás a mi conveniencia y obtengo lo que yo quiero. Y cuando ya lo tengo, pues ya no los necesito.
ya no necesito de esas personas, o ya no necesito de esa situación, o ya no necesito de esa enseñanza. Y es algo que le pasó al maestro en carne propia, y es por eso que se los quiero leer. Lo que él experimentó y lo que vivió en este mundo físico en ese tiempo fue el egoísmo de los que se decían ser sus discípulos, mas sin embargo en el camino lo dejaron. Y él sabía lo que estaba pasando, y estoy seguro que él mantuvo su cabeza en alto y mantuvo su propósito en alto. ¿De cuál era su propósito? Venir a salvarnos. ¿En qué sentido? No en el sentido del madero y del que fue colgado y que fue asesinado, sino en el sentido de despertarnos y de hacernos saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Esa es la verdadera salvación. El que no ha entendido esto sigue estando lamentablemente aprisionado por las garras de la religión, que simplemente lo único que hacen es esclavizar. Entonces vuelvo a decir, el egoísmo tiene que ver con el obtener, el recibir algo a cuesta de los demás, ¿sí? Y ya habiendo obtenido ese, o habiendo saciado ese apetito aparentemente, entonces ya no necesito de ellos y les hago a un lado, de alguna forma u otra forma. Es decir, que el egoísmo es centrarme solamente en mí mismo y no en los demás. El egoísmo es hacer lo que solamente yo quiero y no lo que los demás necesitan hacer. Y un cabalista que se le dijo o se le renombró como el Bala Sulam, si no mal estoy es Yehuda Ashlag, explicó esto de que hay un 90% de egoístas a nivel universal y que el 10% que aparentemente es altruista, también ese altruismo que tiene es egoísta. O sea que, en definiciones de el Bala Sulam o de este cabalista Yehuda Ashlag, pues en realidad en este mundo no hay nadie que realmente sea altruista, porque a veces eres altruista. ¿Qué es altruista? Dar sin recibir nada a cambio, pero realmente existirá ese estado tan elevado de conciencia de dar algo sin pretender recibir algo a cambio. Yo supongo que sí lo debe de haber, sí debe de haber personas ya muy elevadas espiritualmente que manejen el estado de conciencia que nuestro maestro Yeshua manejó, pero que sí son muy contados. Entonces, el propósito de lo que yo les estoy contando ahora tiene que ver con eso, de estar a los pies del maestro. Se ha entendido, y de hecho este mismo cabalista, si no mal estoy, dijo que el Mashiach es un estado de conciencia. O sea, es más, dice que el Mashiach ya está, y es verdad, el Mashiach o el Mesías ya está, y está en donde, en nosotros, ¿sí? Está en nosotros. Entonces, tenemos que aprender cuando estamos haciendo las cosas por querer recibir algo a cambio, por mi deseo egoísta, ¿verdad? De que pasen las cosas como yo quiero, y si no pasan como yo quiero, entonces me desespero, entonces sufro, pero lo que está sufriendo es mi ego, pero porque nunca me he dado la oportunidad de superar eso. Y puede sonar esto como a un regaño, a un reto, pero más bien yo te reto a que puedas salir de tu estado bajo de conciencia y puedas ver no solo por ti mismo, sino puedas ver por los demás. No te digo que quizás de la noche a la mañana vayas a ser un ser súper elevado y que dejes de pensar en ti, pero que sí procures pensar más en los demás que en ti. Obviamente, ¿a qué me refiero cuando tienes que pensar más en los demás que en ti? En que no te descuides tú. La escritura es muy clara y dice lo siguiente, dice que ames al prójimo
como te amas a ti mismo. Es decir, no puedes amar al prójimo si tú no te amas a ti mismo. Pero no está